Hola amigos, un día más estamos aquí en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Carlos Reig. Carlos, bienvenido. Un placer, Ramón, estar aquí. Y bueno, estamos en martes. Los martes normalmente utilizamos este espacio como ventana, ¿no?, de la actualidad del mundo que nos rodea. Un mundo convulso, cada vez con situaciones más complicadas. Claro, la Biblia nos advierte que los últimos tiempos van a ser tiempos difíciles. Algunos han hablado de tiempos peligrosos. Ya David Wilkerson hablaba de esos tiempos peligrosos, Daniel Del Vecchio, tantos que han estado avisando, ¿no? Que digamos que has nombrado personas que predicaban un evangelio que no era controvertido, sino que un evangelio creíble, sí. Y entonces, y podríamos decir, de verdaderos profetas. Sí, sí, que con una autoridad profética evidente. Y estamos viendo que funciona así el mundo que nos rodea, y cada vez nos sorprende, porque nos siguen sorprendiendo las situaciones, pero cada vez vemos un mundo más enmarañado, ¿no? A primeros de mes hubo elecciones en Estados Unidos y Donald Trump gana las elecciones de una forma contundente, que no ha habido posibilidad de réplica, porque ha sido, arrasado. Y con lo cual las posibles maniobras para poder evitar que esto fuera así, que es lo que se intuyó hace 4 años, ¿no? No han podido ser posibles. Entonces estamos viendo cambios. Bueno, están preparando el equipo que va a tener la responsabilidad de gobierno a partir del 20 de enero. Pero además de eso, ayer surge la noticia de que el fiscal especial que estaba dedicado a los casos de Trump, como un fiscal especial que le habían puesto para él. Ad hoc, sí, es por eso especial, nombrado para el caso concreto de perseguir a Donald Trump en temas tan importantes como la toma que hubo del Capitolio. Que hay un montón de asuntos. Estamos hablando 4 años después, aunque ha habido gente que ha sido condenada, donde los autores reales del proceso todavía no se conocen. Yo escuchaba esta mañana a alguien decir, un comentarista político, Donald Trump ofreció a la presidenta del Congreso, que estaba en Congreso y Senado, pero la que presidía era la presidenta del Congreso, la ayuda del ¿cómo es este ejército especial que hay en Estados Unidos de voluntarios de la Guardia Nacional? Sí. Y dijeron que de ninguna manera, que no hacía falta. Y sabemos cómo entraron allí, cómo los diputados tuvieron que salir a escondidas por diferentes lugares y todo aquello que se vio, ¿no? Y sin embargo, ahora, en cuanto ha sido elegido, saben que no tiene el respaldo del aparato del Estado. Ha dicho que archivan todos los procedimientos, ¿no?, en espera o intentando evitar que haya represalias con la nueva administración de Trump. Que se esperaba, porque ese fiscal ad hoc, ese fiscal especial, que evidentemente era un fiscal político, porque era demócrata y adscripto a los demócratas, y bueno, resulta que este hombre había amenazado a Trump por todos lados y lo persiguió por todos lados. Entonces ahora, obviamente, con este cambio, la tortilla se le da vuelta y ahora es él el que posiblemente esté expuesto a ser juzgado por prevaricación. Entonces, quizás como forma o de congraciarse o de pacificar las cosas, hizo una recomendación
para cerrar el caso, y la jueza que llevaba el caso fue la que lo cerró. Sí, evidentemente, bueno, no sé cómo funciona en Estados Unidos, pero si no hay una acusación, un juez por su propia cuenta, por lo menos en España, no puede ejercer un juicio, ¿no? Llevar adelante un proceso judicial. Entonces, claro, si nadie acusa, el juez está para dirimir asuntos que le traen a su juzgado. Pero si el que acusaba deja de acusar... Ya no tiene, no muestra, y seguramente no habrá mostrado indicios, pruebas o lo que sea. Porque el gran problema es no solamente acusar, es después demostrar aquello que estás acusando. Y de momento lo que había era vídeos donde se lo veía a Trump arengando a la gente a que no participe de ese tipo de cosas. Y bueno, la cuestión es que ganó Trump, y ya ayer dio tres noticias claves. Una, que va a poner aranceles a las importaciones de China, de Europa seguramente. No, de México y de... China seguro, y el otro Canadá, y creo que de México, que tenía, porque... y después hay otra noticia que tiene que ver con el organismo especializado en el control de fronteras, donde hicieron una clara, parece que hay ciudades que se llaman ciudades donde reciben a los inmigrantes y después los distribuyen. Esas ciudades que acogen ese tipo de cosas de inmigrantes ilegales y que participan de esas, porque recordemos que detrás de todo eso hay mafias. Ya lo sabemos en todos lados. Gente que, los famosos coyotes que juegan con la vida de la gente, y que son mafias que ganan dinero, aquellos que participan, aquellas ciudades que participan, las amenazaron con desfinanciarlas, con que quitarles todo el apoyo financiero. Y por otro lado, es interesante que Trump se rodeó, por un lado, de Elon Musk, y después de otro que, bueno, tiene un nombre complicado, no me acuerdo qué es, un multimillonario muy joven, de origen hindú o indio, que tanto Elon Musk como van a tener una oficina que no va a ser depender del gobierno, sino externa, pero que va a asesorar al gobierno en lo que está haciendo Milei en Argentina, que es recortar todo el gasto superfluo, toda la parte adelgazar la administración pública, de manera que, bueno, estamos hablando de un país que enseguida las cifras se elevan a miles de millones de dólares, de gasto superfluo en administraciones duplicadas y, qué sé yo, organismos que no cumplen su función, y eso que en Estados Unidos... personas cobrando un sueldo que nunca van a trabajar porque son de la cuerda política de quien corresponde, etc. Y eso que en Estados Unidos no es como aquí. En Estados Unidos, aquel que emprende, primero emprende y después vas acomodándote y vas arreglando. Aquí, antes de emprender, ya tuviste que invertir miles de euros para licencias, permisos, no sé, un montón de cosas. En Estados Unidos no es tan así. Tienes que conseguir el sello de un montón de funcionarios y, bueno... ha habido, en Madrid hubo una época en la que si tú querías una licencia y la querías conseguir de forma legal, es decir, de forma limpia, te tenían 10 años dando vueltas. Si la querías conseguir rápidamente, pasabas por taquilla, pagabas los peajes correspondientes a quien y entonces conseguías de forma rápida, y eso ha estado ocurriendo en Madrid. En Madrid, pero tú, y pongamos esto, tú alquilas un local o una nave para determinada función. Entonces, para que te den la licencia de obra, para poder hacer las reformas, estás pagando 1 año o año y medio de alquiler para que te den la licencia de obra, para que después hagas las obras. No, y de actividad
y de inicio de actividad y de Entonces estamos hablando que alquilas durante 2 años, 2 años y medio, para recién empezar a rentabilizar. ¿Quién aguanta económicamente ese tipo de cosas? ¿Quién aguanta? Por eso estaba el plan B, que era, te salía más barato ir por el camino de la corrupción. Bueno, en Estados Unidos no sucedía así, no era así, y aún así están queriendo adelgazar el Estado. Entonces, volviendo a Estados Unidos, porque quizás para no irnos del tema, hay cosas interesantes, pequeñas cosas interesantes que están haciendo. Por ejemplo, Elon Musk también, junto con otros, va a hacer una gran inversión, no sé en qué estado ni en qué ciudad, donde quieren hacer unos estudios cinematográficos para combatir la ideología woke. Entonces, ¿dónde hacer toda la cultura del entretenimiento, donde Estados Unidos es, digamos, California, sí. En Hollywood. California o Hollywood, o también en otros sitios, pero que es la cultura woke, pero la industria del entretenimiento en Estados Unidos es la que más se ve en el mundo, ¿no? Más masiva. Entonces, lo que van a hacer es dar una alternativa a todo eso, crear una alternativa, y acompañando a Elon Musk va a estar un actor que se llama Mark Wahlberg, un hombre muy conocido que hizo películas de acción y muy conocido, que él es un católico ferviente, practicante, y el Mel Gibson, el director de La Pasión, entre otros, ¿no? Entonces parece que hay dentro de todo la cuestión, que no es solamente económica, porque hay algunos que dicen que Donald Trump se va a ocupar solamente de la parte económica. No, hay una parte también que tiene que ver contra la cultura, la lucha cultural, sí, sí. ¿no? De hecho, yo estuve hace un tiempo en una conferencia. Era un cristiano evangélico el que la estaba dando, y él hablaba de las dos visiones del mundo. En una, teniendo en cuenta a Dios, el Estado solamente es un instrumento de servicio y por tanto no tiene que estar engordado, porque la labor la hace el pueblo, el trabajo, y lo que hace la administración es ayudar a los emprendedores, a los que hacen la labor correspondiente, y normalmente ese tipo de sociedad son sociedades fructíferas. Tienen en cuenta a Dios, los principios bíblicos de honestidad, verdad, limpieza, medidas justas, etcétera, e incluso en cuanto al trato con los empleados, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las personas que están tomando decisiones tienen temor de Dios y viven bajo... hay un Dios que marca los principios morales, ¿no? Y luego está la otra visión, que es la visión de el Dios-Estado. El Estado es Dios. Él es el que provee, el que da, y entonces ese Estado crece, crece, crece. Es el sistema que han utilizado los comunistas desde finales del siglo XIX, donde, bueno, Marx dice Dios ha muerto, el Estado ocupa el lugar de Dios y tiene que ocuparse de la gente. Este sistema llega un momento en que colapsa porque el Estado se hace tan grande que no hay nadie capaz de soportarlo, porque evidentemente el Estado vive de lo que le aportan los que no son Estado. Cuando el Estado crece más que una cantidad determinada, empieza a generarse pobreza. Algo tan sencillo como esto. Y es matemática pura. Sí, y es, por ejemplo, lo que Milei ha estado luchando contra ello en Argentina y está teniendo unos resultados tremendos. Todavía no es para dar saltos de alegría, ¿no? Bueno, pero yo que conozco la realidad argentina de primera mano, aunque hace muchos años que no estoy ahí, pero mi familia está ahí, puedo decirte que bajar la inflación de la manera que se bajó en Argentina ya es muy meritorio.
Ahora, ayer le escuchaba yo al secretario general de la UGT hablando mal de Milei. Yo no sé qué narices pinta en su discurso hablar de Argentina. Digo, chico, céntrate en España, que bastantes problemas tenemos. Y se pone a hablar de Milei, diciendo que hay gente muriéndose de hambre en Argentina. Quizá nosotros tenemos obra social en Argentina y sabemos que estos lodos vienen de aquellos polvos. Es decir, démosle tiempo a Milei a que regenere el país y que pueda ser un país tan próspero como fue en el siglo XIX. Milei hace un año que asumió. Hace un año no, hace un año fue que venció las elecciones. En las elecciones. Perfecto. Empezó en enero. Creo que el 10 de diciembre, algo así. Sí, el 10 de diciembre va a ser un año que empezó a gobernar. O sea, la gran hipocresía es decir, ahora hay niños pobres, hay pobreza y gente que se muere de hambre. Perfecto. ¿Y de hace un año hacia atrás no lo había? ¿Aparecieron todos de golpe en el último año? Cuando ha habido un cambio, claro. Este hombre de UGT, qué sé yo, no sé si conoce o sabe de primera mano las fechorías que hacían los sindicalistas. Al lado de mi casa, donde yo crecí, bueno, al lado no, exactamente no, pero a 30 o 40 metros donde yo crecí, había una sede del sindicato de camioneros que pertenecía a Moyano, que precisamente se fue porque están tratando hace un año de voltear al gobierno de Milei los sindicalistas y no han podido, no pueden, entonces se están yendo porque entre frustrados y con el dinero que han ganado, porque hay de los mayores ricos en Argentina están los sindicalistas. De los mayores ricos. Entonces, ¿sabe este hombre las cosas que hacían los sindicatos? Seguro, porque si es de la misma cuerda. ¿Saben que aprenderá de ellos? Por ejemplo, así se llama plan trabajar. Cualquier plan social o ayuda del Estado iba a través de entidades sociales y sindicatos. Entonces, tú necesitabas un plan social, lo querías, venías a mí, entidad social o sindicato, y yo te decía, muy bien, Ramón, yo te doy un plan social, pero estás en esta lista. En esta lista tienes dos cosas. El 2% de lo que recibas viene aquí. El peaje. El peaje. Y después, cada manifestación que haya, te quiero ver a ti y a tu familia. Pasamos lista. Por eso se veía a las mujeres con niños, las familias con niños en las manifestaciones, porque precisamente pasaban listas y muchas veces iban para que no les quiten el plan trabajar, que era la asistencia social. Que era el plan no trabajes. Que era el plan que no trabajes, correcto. Es decir, no trabaja, no, el plan trabaja, no trabajes. Entonces, ¿qué sucede? Este hombre, el de UGT, ¿conocía eso? ¿Está de acuerdo con eso? Lo que mismo pasó con Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas, los empleados... Aerolíneas Argentinas es deficiente y miles de millones de dólares le han tenido que poner para levantarla. Porque era deficiente, para que te des cuenta... el personal de a bordo de Aerolíneas Argentinas viene a Madrid y en vez de volver al otro día, volvía a los 3 días y esos 3 días estaban en hoteles 4 y 5 estrellas en Madrid y así en cualquier... Mientras las otras aerolíneas de mayor porte o mayor envergadura no se daban esos lujos. ¿Cómo se sostiene algo así? Entonces, Milei lo que le dijo a los sindicatos, así... ¿La quieren? ¿Quieren que esto siga así? Bien, se la paso a ustedes, se hacen una cooperativa, ustedes la gerencian, la administran, la hacen rentable y si llega a tener pérdida es de ustedes. Asumen ustedes. No quisieron. Entonces empezaron a hacer paros, ¿Sabes qué hizo Milei?
mandó al ejército a ocupar los puestos de los que hacían paro y ahora está desguazando la empresa. Entonces, hay un viejo dicho que dice, la vaca que no da leche hay que matarla. ¿Por qué? Porque se come el grano, se come... Claro. Y eso es lo que está haciendo. Si vamos a tener algo deficiente, vamos a quitarlo. ¿Por qué? Porque está fastidiándole la vida a los usuarios, en este caso porque el transporte es un servicio público, le estaba fastidiando la vida a los usuarios y por otro lado estaba generando pérdidas. Sí, el coste que le supone al gobierno eso, dice, prefiero que pagar a otras compañías que me sale más barato que hacer el... No, ahora lo que está haciendo es que están surgiendo empresas privadas y la empresa privada ahora... porque el tema de eso es una adjudicación de una ruta aérea. Se te adjudica una ruta aérea, tienes que cumplir con determinados parámetros de seguridad, tienes que cumplir con determinados horarios, servicios, y tienes que cumplir con los costes aeroportuarios de cualquier lado. De ahí en más, haz tus costes y tú sabrás si te conviene trabajar o no trabajar. Claro. Así, el Estado adelgaza y es la iniciativa privada la que asume esa responsabilidad. Es que cuando asumió Milei, al otro día de asumir Milei, hubo ministerios, hubo oficinas públicas como las que hoy en día vemos semivacías aquí, que también estaban vacías. Al otro día de asumir Milei, se peleaban por una silla. Los funcionarios públicos, muchos funcionarios públicos que no aparecían, solamente aparecían. Allí hay algo que se llama ñoqui, que se le dicen los ñoqui. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la cultura italiana que se impuso en Argentina. Los ñoqui es una pasta italiana, entonces es a base de patata, muy rico por cierto, y que se suele hacer casero. Entonces, los días 29, por una cuestión tradicional, se comían los ñoquis en cada casa y se ponía un billete, dinero debajo del plato, como manera de atraer la fortuna, ¿no? Entonces, a los funcionarios que aparecían solamente una vez al mes para cobrar la nómina, porque ahora se hace por transferencia, en aquella época se hacía con sobres. Sí. Con sobres. Para cobrar la nómina se le decía ñoquis. ¿Por qué? Porque aparecían una vez al mes. Entonces, sí, el día de la pasta. El día de la pasta. Cuando apareció Milei, al otro día se peleaban por una silla. Los que iban siempre decían, ¿y estos de dónde aparecieron? Y eran miles de funcionarios que no hacían nada, que no estaban capacitados, ni preparados, ni cualificados, ni nada, y estaban cobrando dinero del Estado. Así, luego había pobreza en aquellos que estaban fuera del sistema. Claro, dice, o entras en la cuerda o no funciona esto así. Bien, elecciones en Uruguay. Este domingo ha habido elecciones. Parece ser que ha ganado la izquierda, aunque no las tiene todas consigo, porque necesitan hacer lo harán, una serie de cambalaches para sumar diferentes partidos para poder tener la mayoría suficiente, ¿no? Es que el Frente Amplio, hay dos coaliciones, la coalición de izquierda y la coalición de centro-derecha. La coalición de centro-derecha está compuesta por los dos partidos que eran tradicionalmente rivales entre ellos durante un siglo y pico, que era el Partido Blanco y el Partido Colorado. El Partido Blanco, que fue el que gobernó en la última legislatura, que es la que está terminando, con Luis Alberto Lacalle, hijo, es porque su padre también fue presidente, Luis Lacalle, perdón. Resulta que allí no hay manera de hacer una reelección. Sí, que un presidente no puede ser reelecto. Tiene que pasar un mandato en el medio.
Entonces, Luis Lacalle Pou, o sea, Luis Lacalle hijo, que le dicen el Cuquito, porque al padre le decían el Cuqui, entonces él abandona el poder porque le toca, y la coalición de izquierda es una coalición que va desde comunistas terroristas. El expresidente Mujica fue un comunista terrorista. El que sale ahora dice que es discípulo de Mujica. Sí, aunque dicen que Yamandu Orsi es, digamos, va a ser un poco el títere de otros, ¿no? No. Pero es un abanico, el Frente Amplio, de extrema izquierda a un socialismo socialdemócrata. Entonces hay un abanico muy grande. Han ganado por un margen de 1 punto y algo, y todavía, bueno, hay cosas que no están del todo claras, pero bueno, han ganado. Y bueno, en Uruguay se lleva mejor la alternancia política, por una cuestión de que es un país más pequeño. Pero claro, estamos hablando de 3 millones de habitantes. 3,5 millones de habitantes. Es como si fuera el País Vasco, más o menos. Exacto. Lo único que hay algo que es muy característico, y es que más de 300.000 uruguayos que viven en Argentina, pero esto desde siempre. Argentina a Uruguay se cruza a través del Río de la Plata, a través de una empresa que se llama Buquebus. Sí. Y si no, también a Liscafos, desde Buenos Aires a Colonia, es Buenos Aires, Montevideo, Buenos Aires, Colonia, o después hay 3 puentes, Fray Bentos, Paysandú y Salto, son 3 pasos fronterizos. Y históricamente la izquierda lo que hacía es financiaba a los uruguayos que estaban en Argentina para que vayan a votar presencialmente en Uruguay. Le financiaba el viaje y todo. Entonces es algo que, bueno, sucedió. Es un porcentaje muy alto, que es más del casi el 20% de los votantes, ¿no? Exacto, eso es muy importante. Pero, qué sé yo, la ley lo permite, bien. Lo que sí hay que tener en cuenta esto, que la ley lo permita no significa que sea justo, porque tú vas a elegir, se podría... Sí, gobernantes que gobiernen para otros, ¿no? Sí, que gobiernen para otro. Tú dejas tu semillita ahí, pero te vas a vivir a otro sitio. Eso es muy... Igual que el voto aquí en España, lo del voto por correo de gente que vive en el extranjero, no que está de casualidad o que puntualmente está haciendo una cosa, no. El voto emigrante, ese... ¿Cómo puede ser que tú elijas lo que quieres para que gobiernen a otro y tú te quedas en otro país? Bueno, por ejemplo, El Salvador... la diáspora, es decir, El Salvador ha vivido una época muy, muy triste, y entonces había gran cantidad de la población había tenido que salir del país por la situación irrespirable que había en El Salvador. Y yo estuve hablando con una vicepresidenta, ¿no?, del gobierno de Bukele, ¿no? Y ella decía, mira, es que en la circunstancia actual nosotros la diáspora la reconocemos porque están fuera, no porque querían, sino por la situación que se está viviendo, ¿no? Claro, vienen los que han venido a España, claro, dicen, bueno, amamos nuestra patria, pero nos hemos asentado aquí, y ¿quién nos dice que mañana no vuelve la situación en que estaba? Es decir, y entonces ese tipo de diáspora de alguna manera sí es asumible que puedan tomar decisiones sobre el país en el que están, ¿no? Y yo sé que muchos salvadoreños que hay en España lo están circunstancialmente, y claro, una vez que te asientas aquí, si llevas 10 años, tus hijos han crecido en España, pues volver es muy complicado, ¿no? Entonces puede ser que, es decir, hay que buscar un equilibrio en esas situaciones, y es igual que la diáspora del País Vasco, ¿no? Si aquellos que salieron en la época más negra de
la persecución en el País Vasco, los años de plomo, etcétera, pudieran votar allí, no tendríamos el crecimiento de Bildu que está teniendo y habría otros equilibrios políticos que los que hay. Sí, que se estima que son cerca de 300.000. Sí, es más o menos el 20% del electorado. Una circunstancia muy similar a la de Uruguay. Sí. Entonces, y bueno, seguimos con elecciones. Rumanía acaba de tener elecciones. Según las encuestas, el partido que ha ganado tenía un 2% de votos. Y es el que va a gobernar. Y es un partido, dicen, prorruso. Es decir, seguro que es pro-Hungría, es decir, en la misma política, porque, vamos a ver, Rumanía ha sufrido los años de la dictadura, del comunismo. Con todos los rumanos que yo he hablado, no quieren saber nada del comunismo y miran a Rusia con cierto recelo. Sí. Entonces, dices, es verdad que ellos conocen el terreno, dónde están, y tú no les vas a dar lecciones a los rumanos de lo que ellos tienen que ser y hacer, ¿no? Y claro, ellos han sufrido, bueno, de cierta buena gana, la llegada de tantos ucranianos, moldavos, y etcétera, ¿no? Que han ido saliendo de esas circunstancias tan tremendas. Así que ellos muy prorrusos no serán, aunque entienden que a veces es mejor ser prorruso que pro-Bruselas. Es que esa es la cuestión que muchas veces no entendemos. Una cosa es lo que verdaderamente eres y otra cosa lo que te etiquetan. Ya. Entonces, tenemos que aprender ya a pensar y quitarnos las etiquetas. Mira, ¿me permites que me desvíe un poquito para darte un ejemplo de lo que son las etiquetas y que muchas veces hasta dentro de los cristianos tenemos y nos movemos por esas etiquetas? Un cristiano que vive en Estados Unidos, un hombre que encima tiene una cualificación profesional muy importante, puso una alerta acerca de Elon Musk por lo que puede llegar a ser en determinado sitio, porque va a tener acceso a planes del gobierno que tienen que ver con la industria bélica y no sé cuántas cosas más. Pero no dijo nada porque se ve el plumero, a la gente se le ve el plumero. No dijo nada, por ejemplo, hubo, no sé si 12 o 36 horas de diferencia, cuando Joe Biden le permitió a Ucrania utilizar armamento sensible de los que Putin decía, no voy a aceptar que utilicen este armamento, porque si no yo voy a tener que utilizar el otro. Entonces, y como consecuencia de la utilización de ese armamento, Putin utilizó un misil ultrasónico. Ultrasónico que va a 24.000 kilómetros por hora y que no hay forma. No lo detecta ni un radar. No hay forma de pararlo. Entonces, usó uno como diciendo, cuidado. Sí, iba sin carga, pero lo lanzó para que vean que ustedes no tienen defensas antiaéreas para el material que yo tengo. Exacto. Y este hermano no dijo nada al respecto. Sin embargo... Entonces, perdona, para completar el círculo. Entonces, vemos que se dejó llevar por etiquetas sobre Elon Musk, lo malo que puede ser, que esto, que el otro, pero no dijo lo verdaderamente malo, no que puede ser, sino que hizo Joe Biden. Sin embargo, Trump elige el contrapeso a Elon Musk, con él el que va a ser el secretario de Finanzas, que no es el que quería Musk, sino que es otro diferente, porque de alguna forma él dice, yo estoy trabajando con gente de mucho peso, entonces si le dejo en sus manos el Estados Unidos, él un hombre de negocios va a intentar sacar provecho de la situación. Es decir, la naturaleza de ese tipo de personas
y Trump, como está metido en el mismo lío, sabe lo que hay. Entonces dice, no, hay que buscar equilibrios. Y aunque hagamos buen uso de las cualidades de ciertas personas que van a beneficiar mucho al país, yo no le puedo dejar en sus manos todo el poder. No, el contrapeso es... Tú tienes un talento, dame lo mejor de ese talento, pero del otro tiene también y contrapesos. Pero volviendo al tema de las etiquetas, digamos que a Víctor Orbán le ponen una etiqueta, al anterior gobierno de Polonia le ponían una etiqueta. ¿Por qué? Porque no aceptaba que Bruselas les imponga ciertas cosas. Porque encima no puede por ley, sino que lo hacen... a la brava. Sí, a hechos consumados. Y si tú no protestas, estás aceptando todo lo que viene de gente, como dicen algunos, que nadie ha elegido, es decir, que nadie ha votado, sino que son consecuencia de lobbies de poder que se están generando allá, ¿no? Y bueno, entendemos que Rumanía es otro de los países que siempre ha sido calladito porque era pobre, pero que puede llevar a un contrapeso para ciertas cosas que están ocurriendo. El propio secretario general de UGT estaba hablando, hay países en nuestra Europa que están siendo gobernadas por la ultraderecha. Digo, bueno, y España está la ultraizquierda. Es decir, está el comunismo, que por cierto en la Unión Europea se había dicho que eso no podía existir, y sin embargo está existiendo en España. Pero bueno, es otra historia. Entonces, equilibrios entre países que están tomando otra serie de actitudes. Polonia la han secuestrado desde Bruselas, pero esto va a llevar muy poquito tiempo. En Polonia está habiendo manifestaciones. Las siguientes elecciones va a arrasar quien estuvo gobernando anteriormente. Porque el que ha probado lo bueno y luego se lo quitan, anhela tener aquello que tuvo antes, ¿no? Sí, porque este Donald Tusk fue el delfín de la Unión Europea y la verdad que está teniendo varias manifestaciones en contra. Gente, la calle antes la tomaba a la izquierda, ahora ya no. Ahora ya hay gente que está tomando la calle defendiendo la familia, defendiendo la libertad, defendiendo un montón de cosas. Sí, y la libertad religiosa. Curiosamente, en una Polonia que tuvo el primer papa no italiano, que no estaba en la curia romana, fue polaco. Sí, Karol Wojtyła. Sí, y dices, un país tan de unas raíces cristianas tan profundas que está siendo ahora atacado por este sistema de técnicos, y claro, eso levanta los ánimos de decir, las raíces más tradicionales del pueblo polaco, ¿no? Y nos vemos en tantas situaciones de esta índole, ¿no? La verdad es que luego nos venimos a España y la cosa, bueno, es que nos pilla en medio y nos cuesta más, ¿no? O somos más sensibles a ello. Pero estos sistemas que está habiendo, lo que hablábamos de Trump en Estados Unidos, este sistema de la Unión Europea, y es que en España está habiendo tal lobby político que está actuando ahí detrás. Evidentemente tenemos ahí todo este lío con la Dana y los golpes que se van dando unos a otros. Y la vergüenza, lo vergonzoso que fue la actuación de la ministra Margarita Robles, que fue, obviamente tiene que ir. Es verdad que tiene 8.000 militares trabajando en la zona. Bueno, por horas, es decir, sí. Están más o menos un tercio trabajando, el resto están acuartelados y van cambiando los turnos. Quiero decir que no están los 8.000 de golpe, porque 8.000 soldados trabajando con las maquinarias... Tendría que estar eso como una pátina, es verdad. Y no lo está, y lo sabemos de primera mano. No que hayamos ido ni tú ni yo, pero sabemos gente que ha estado ahí, que nos ha contado cómo está la cosa. Pero sin embargo,
Ayer vi una manifestación que le hicieron también un tipo scratcher a la delegada del gobierno, y posiblemente se merece que le traten así, pero lo que yo vi es que había un cordón policial y detrás personas con niños en sus brazos. Claro, agarras a un niño, para que dices, la policía no se va a meter conmigo porque tengo el niño en mi mano. No es justo, aunque tengas una reivindicación justa, utilizar a un niño como escudo. Para patarte. Dice, a ese niño le estás poniendo en una situación, echando gritos, no sé si era el padre o era el tío o quién era, ¿no? El que tenía a un niño en brazos. Dices, no le puedes utilizar al niño como instrumento político. Deja al niño tranquilo y si tienes que vociferar, vociferas, pero no utilices a los niños. Hace años tuvimos en el colegio que iban mis hijos, había un conflicto político alrededor, ese colegio estaba un poco marginado en cuanto a tener los privilegios o los derechos que le podía corresponder, y los padres, algún padre dijo, pues cortemos la carretera con los niños, llevamos allí, y el director dijo, no, mientras yo sea director de este colegio, ustedes no utilizan a los niños como parapeto. Si quieren cortar la carretera se van ustedes, pero a los niños me los dejan ustedes aquí en clase. Porque no podemos utilizar a los niños como instrumentos para una acción política o de cualquier otro tipo reivindicativo. No es algo que les corresponde a los niños. Así que, por favor, y lo vi ayer y dije, la verdad es que vaya papelón el de la delegada del gobierno que la ha tocado. Posiblemente ella pensaba que iba a tener una acción muy tranquila y la ha saltado toda la dana encima y tiene una situación muy complicada. No teniendo que recibir directrices de Madrid para hacer cosas que a lo mejor incluso ella no estaría de acuerdo en hacerlo, ¿no? Pero también el tema volviendo a lo de Margarita Robles, porque no puedo dejar de decirlo, para muchos era considerada la menos mala del gobierno. Sí, y se ha destapado, sí. Y verdaderamente ha mostrado su peor cara en algo que sí, es verdad, tiene que ir, pero tiene que saber aguantar, como lo hizo el rey y la reina de España, los momentos difíciles, saber aguantar y poner la cara y no echarle la bronca a dos jóvenes que estaban... se metió en un garaje privado con su séquito de la UME y ahí le echó la bronca a dos jóvenes que estaban ahí limpiando porque le decían de todo, y en vez de aguantar, yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa, era lo que repetía. La culpa la tienen los alcaldes. ¿Qué cree que el alcalde...? Porque le respondió, el alcalde de Puiporta, ¿no? Sí. Ha dicho que no limpien aquí. Y dijo, no. Claro, ya personalizaron y dijo, no, porque no era cierto. Claro, pero la cuestión es, un ciudadano que está en esa situación tiene que saber cómo funciona, de quién es exactamente. No podría haber tenido otro tono y decir, es verdad, pero mira, las cosas funcionan así, tener un tono conciliador, pero no, fue a defenderse atacando. No, pero ¿qué puede decir? ¿Cómo podemos hacer para que... Venga, tomo nota, vamos a ver si podemos ayudarnos? No, pero se mostró la peor versión que se le puede mostrar a un ciudadano que lo está perdiendo todo, está trabajando en el barro. Había uno de los nuestros que fue ahí y dice, el barro ahí se te metía hasta en la boca. Claro. Con barro hasta ahí. Y entonces, y que venga alguien de Madrid de punta en blanco a decirte, echarte una bronca, no es de recibo. No es de recibo. Entonces, ¿para qué van? Los suyos que vayan para conocer las necesidades y organizar de alguna manera maneras de poder solucionar los problemas que hay. Porque si no, ¿para qué vas? ¿Para sacarte una foto? Y encima que llegaron tarde, porque el ejército fue desplegado ahí. Lo que no entiende es que en Vétera, que está a pocos kilómetros de ahí, hay un regimiento, está la UME, están todos, y llegaron tarde.
¿Por qué tan tarde? Bueno, porque tenían orden de no participar, de esperar a... Entonces, la cuestión, como ciudadano de pie, dices, ¿cómo me vienes a mí a pedirme que yo sea solidario pagando mis impuestos cuando toda esta agua y este barro me lo tengo que quitar yo? Porque tú no vienes a Porque ayudarme. tú no vienes ni das las órdenes. ¿Cómo me lo vienes a exigir que lo he perdido todo? Uh-huh. Sí, un catedrático hacía un mensaje en el Senado el otro día, ¿no? Y él decía, porque estuvo en medio, su casa estaba allí en medio, y dice, bueno, dentro de lo que cabe mi casa aguantó, pero pasó la primera noche y pensábamos que a la mañana estaría el ejército allí, no estaba, y la segunda noche tampoco, y la tercera tampoco, y esa sensación de abandono cuando estás en la necesidad es lo que ha solventado los corazones de tanta gente. ¿Dónde estáis? Y los que han venido, que han sido los que no tienen recursos, pero han venido con sus manos a echar una mano en lo que pudieran. Hay que decir, y tengo que decirlo, pues yo fui crítico con la generación de cristal, pero muchos de esa generación de cristal fueron los que estuvieron ahí. Uh-huh. Voluntarios. Sí, que hacen poquito, porque no pueden hacer más que lo que han hecho, pero se agradece la actitud positiva de venir a echar una mano. Por cierto, gente trabajando 20 horas. Bueno, quizá no 20, pero sí 12 o 14 horas, y un amago que hubo de parte de la Inspección de Trabajo de intentar afiliar, sacar la afiliación de esas personas que estaban allí trabajando sin cotizar. Dice, eso es un pecado contra el Estado. Y al final empezaron, pero se debieron de tener que echar para atrás porque, claro, la gente dice, ¿cómo? Te voy con la pala y te doy en la cabeza. Aunque no se debe ser violento, pero eso es una violencia, pero lo otro también es violencia. Sí, es otro tipo de violencia. Violencia del Estado. De violencia del Estado. El Estado es violento en ese tipo de cosas. Sí. Desde la directriz de quien está detrás de ese ministerio, ¿no? Y seguimos viendo situaciones tan tremendas como lo que está saliendo ayer y hoy, que es el portavoz del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, que intentaron manipularlo para que hiciera algo fuera de ley, que él no consintió. Eso es lo que parece, por lo menos. Y que, claro, entonces se han levantado, hoy mismo él decía, compañeros de mi partido a los cuales él estaba denunciando, no con nombres, pero sí en la actitud de utilizarme como un instrumento para hacer algo que está fuera de orden, quizá con el propósito después de estigmatizarlo y, si hace falta, utilizarlo como cabeza de turco, ¿no? Y bueno, el viernes tiene que ir al juzgado a testificar de qué narices está pasando ahí en medio, porque todo esto tiene que ver con la situación del fiscal general y el sistema de utilizar la información que incluso no debería ni siquiera tener el gobierno, porque ya el hecho de que los funcionarios trasladen esa información a los políticos es ilegal. Los ministros no tienen por qué conocer todas esas cosas, pero si un funcionariado en Hacienda, en Trabajo, en diferentes sitios que está contaminado y traslada esa información en la policía. Yo escuchaba ayer, ¿no?, a alguien diciendo, tenemos policías corruptos, pero gracias a Dios tenemos policías honestos que están haciendo su labor. Tenemos
funcionarios o inspectores de trabajo, de Hacienda, corruptos. Qué vergüenza. Pero hay otros que son... y sería bueno hacer un llamado a ese funcionariado. Yo estoy convencido que uno de los frentes importantes para evitar que haya una dictadura como en Venezuela o en Nicaragua es que los funcionarios se enfrenten contra este intento de arrasar en todos los lugares del Estado, ¿no? Y, claro, y tenemos el ejemplo del coronel Pérez de los Cobos, sí, que precisamente se le pidió a él por parte de un ministro que le pase información acerca de una investigación, y él se negó en rotundo, porque si la quiere, que se la pida al juez. Y el juez no se... El juez le hubiera dicho que... Sí, y entonces le hicieron la vida imposible durante un par de años, estuvo fuera de la carrera, le dieron la baja, después ganó el juicio y lo tuvieron que restituir a su puesto. Entonces, tenemos ya, hay un precedente de que verdaderamente está sucediendo. Sí, bueno, hay eso. muchos precedentes, pero yo estuve una vez en una reunión de una asociación de juristas, de funcionarios, abogados del Estado, jueces, etcétera, y ellos estaban diciendo, es que esto que nos viene, nos quieren manipular, y un juez tiene que ser alguien independiente. En la misma lista hay jueces corruptos y hay jueces... pude estar en una reunión donde había jueces que no querían dejarse corromper, honestos, y que amaban España y querían luchar por este país, porque dice, yo cuando estudié, hice mis exámenes para conseguir el puesto de juez, de lo que sea, de abogado del Estado, lo hice con un sentimiento de servicio a mi país, porque yo creo en la justicia, en una justicia independiente, ¿no? Y tenemos funcionariado todavía no corrompido, ¿no? Entonces, a ese tipo de funcionariado es bueno hacerles un llamado, ¿no? A que se mantengan firmes, y en la medida en que tanto desde nuestra perspectiva espiritual como aquellos que pueden tener algún tipo de influencia puedan apoyar a este tipo de funcionariado en los diferentes ministerios, comunidades autónomas, etcétera, etcétera, donde hay tanto gente honesta como gente deshonesta, y que puedan pelear. Claro, a este coronel de la Guardia Civil ha tenido que sufrir las consecuencias pero tantos guardias civiles que en carreteras, en diferentes servicios, están exponiendo su vida, y algunos fallecen en acto de servicio, policías, guardias civiles, parte del ejército. Dices, y exponen su vida y exponen sus emociones, porque muchos de los guardias civiles y personal de la UME, bomberos, que tuvieron que ver las cosas que vieron en Valencia en estos días recientes, después tienen que vivir con los traumas de ver lo que se ve, de las miserias humanas, del dolor. No son inmunes. No son inmunes. Y si me permites, Ramón, hay algo que quizás falta hacer recordar a la gente, y es, un día, quieras o no quieras, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, todos, tú, yo, tú, tendremos que rendir cuentas delante del Dios Altísimo. Y si tú no te dejas corromper, a eso lo aprobará Dios. Pero si tú te dejas corromper, o tú eres un corrupto o un corruptor, por más poder que tengas ahora, ¿con qué te presentarás delante de Dios? Y tendrás que rendir cuenta delante de Dios por el mal que haces. Pero no solo después de la muerte, sino antes también, ¿eh? Sí. Muchas veces el juicio de Dios llega antes, en vida. Claro. Entonces, la Biblia nos enseña, teme a Dios y apártate del mal. Entonces, en estos momentos,
como profetas de Dios, profeta es aquel que habla la palabra de Dios. Hablamos esta palabra para todos aquellos que puedan llegar a ver o escuchar. ¿Con qué te presentarás delante de Dios para poder justificar tu corrupción y tu maldad? Yeah. Tremendo. Es así. Y dice, no, es que todos lo hacen. Dice, no, procura tú no estar enfangado en ese fango, en el otro sí, en el de ayudar y a sacar la provedumbre de la gente y de las situaciones como ha ocurrido en Valencia. Eso tiene un símil espiritual también, ¿no? Es decir, te puedes enfangar para limpiar el fango de otros, pero no para participar del fango que se está generando alrededor. Y nuestro anhelo es que haya un reino de justicia y de paz en medio. Y Jesús dijo que ese reino estaba en medio. Es decir, que se puede generar en medio de la sociedad actual. No solamente esperar al cielo, sino traer el cielo a la tierra y hacer posible que eso sea diferente. Vamos a terminar este programa orando. Y yo te quiero pedir que, por favor, nos dirijas en oración. Padre, gracias por este tiempo y te pido que tu bendición esté sobre cada uno de los que están viendo, oyendo, de manera, Señor, que tu gracia esté abriendo los ojos del entendimiento, para que, Señor, tu poder esté haciendo justicia y estés quitando la injusticia y el oprobio y la corrupción en medio nuestro, Señor, y estés haciendo florecer tu justicia, Señor. Señor, que venga a nosotros tu reino, venga en medio de cada uno, en cada hogar, en cada ciudad, en cada país, venga tu reino y se instale, Señor, y donde se instala tu reino no hay lugar para la injusticia, la corrupción, la maldad. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno que podamos tener esperanza de que no está todo perdido, sino que el Dios de paz y de justicia manifieste su gloria en medio nuestro. Gracias, Carlos, por este tiempo, por tus reflexiones. Un placer. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.